Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a tener nuestro repaso de la asignatura de geografía. Recordemos que estuvimos viendo 4 temas. En el primero vimos sobre los países poblados, la densidad, vimos sobre la ciudad y el campo, vimos sobre la migración, los tipos de que hay y la diversidad cultural. Pues empezamos a repasar con el primer tema de países más poblados, donde recordamos el concepto de densidad. Hay países que tienen muchos habitantes, o estados, o regiones y demás, pero para saber si una región tiene sobrepoblación, se necesita conocer la densidad de la población, es decir, la población relativa. Y esto lo sabíamos cuando dividíamos la cantidad de habitantes que hay en un espacio. Por ejemplo, aquí tenemos un mismo kilómetro cuadrado, recordemos, pero hay diferente cantidad de personas en cada kilómetro, notando que hay más concentración de gente en países de Asia que en el continente africano, donde en un kilómetro cuadrado hay más dispersión entre las personas porque hay menos gente habitando. Concentración es cuando había mucha gente y dispersión cuando había más espacio entre las personas. Y esto modifica mucho la manera en que construyen, en la manera en que se mueve la gente y demás. Hay regiones que tienen mayor posibilidad de desarrollo, por eso están más pobladas, porque tienen más oportunidades de trabajo, o tienen un clima ideal, o tienen mayor seguridad, o condiciones que favorecen a las personas. Y por lo tanto son los que crecen con mayor rapidez. Sin embargo, las regiones, países, estados o ciudades que tienen mayor población llegan a tener problemas de servicio para cubrir a todas las personas. Es decir, que a veces hay fallas con el alumbrado público, con el drenaje, con las escuelas que no hay suficientes para todos los alumnos y demás. El segundo tema que vimos fue el campo o la ciudad, donde la ciudad era lo que es lo urbano y el campo es lo rural. Lo urbano o ubers, que son las ciudades, es donde se concentra la mayor población y tienen servicios como de hospitales, centros de entretenimiento, escuelas, hay edificios y demás. Sin embargo, cada país considera lo que es una ciudad o una zona urbana dependiendo de los habitantes que vivan o dependiendo de los servicios que cubren. Por otro lado, el campo o zona rural es donde se concentra menos población y sus trabajos mayormente son las actividades primarias como la pesca, la ganadería o la agricultura. Por hacer este tipo de actividades se requiere de mucho espacio, por lo cual usan hectáreas de terrenos y demás para poder distribuir todo eso y hay menos población. Y por lo tanto también como viven en una zona natural aprovechan de manera directa los recursos naturales. El otro tema que vimos fue la migración, que migración significa el movimiento de población que consiste en dejar de un lugar de residencia para establecerse en otro. Esto puede ser de manera temporal o permanente. Temporal sería, por ejemplo, viajar por unas vacaciones o por un trabajo o para ir y hacer una estancia, por ejemplo, para estudiar en un lugar. Pero permanente es cuando te mudas completamente a vivir en otro lugar, ya sea estado, país. Algunos conceptos que aprendimos que es emigración es la acción de salir de tu lugar de origen. Por ejemplo, una persona que vive en Cozumel, Quintana Roo, deja Cozumel, Quintana Roo para irse a vivir a la ciudad. Y a esas personas se les conoce como inmigrantes. Ahora, cuando llega a la Ciudad de México, esa persona de Quintana Roo está inmigrando porque está llegando a la Ciudad de México a vivir, ya sea de manera temporal o permanente. Y a esas personas se les llaman emigrantes. También aprendimos que la migración externa es cuando viajas a otro país y te mudas ahí o tienes una estancia en otro país, mientras que la interna es la que se da dentro de un país, ya sea para ir a vivir a otro municipio o estado.
¿Por qué se realizan las migraciones? Pues en sí es por buscar una mejor calidad de vida, ya sea por querer ir a vivir con tu familia, por el paisaje o por los servicios públicos o por la cuestión de trabajo. El último tema que vimos fue la diversidad cultural, que la cultura es todo aquello que representa un pueblo o una región. Como bien, recordemos que la cultura tiene varios elementos como son el idioma, la forma de vestir, las celebraciones y las fiestas que se realizan en la región, la religión que procesan y a expresiones artísticas como artesanías, bailes, cantos y demás. Todos estos elementos identifican a la región y las diferencian de otras. Sin embargo, la cultura no solo se mantiene en un solo lado, sino que se va combinando con otras y se va dando una diversidad. Y es por eso que la cultura se va expandiendo y más y más. Las costumbres de muchos pueblos y demás se dan gracias a los recursos que se tienen disponibles. Por otro lado, algunas costumbres se originan en la prehistoria, como tenemos nosotros el Día de Muertos. Y la diversidad cultural se da por la migración. Como ya vimos, hay mucha gente que se va a vivir a otros países de manera temporal o permanente, pero llevan todo lo que son sus costumbres y cultura y también aprenden de las costumbres y culturas de esa región y se van creando varias mezclas. Entonces, recordemos lo que aprendimos en geografía. Aprendimos sobre la sobrepoblación y los problemas que se pueden generar, las zonas urbanas y rurales, sus características, la migración, los tipos que hay, y la cultura, de cómo es tan importante y cómo se va combinando con otras, dar una diversidad cultural debido a la migración y a todos esos aspectos que vimos sobre la prehistoria y demás. Como tarea solo son tomar apuntes de los contenidos vistos, pueden hacer cualquier esquema, dibujos y demás para que ustedes puedan estudiar para su examen. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.